Si todavía crees esto, nunca te harás rico. Jung lo explica. Te han condicionado a creer en algo que parece inofensivo, pero ese es quizás el mayor saboteador de tu vida financiera. Y lo peor, tú, defiende esta idea, enséñala a los demás, repítela como un mantra. Pero, ¿y si te dijera que esta creencia, tan cómoda, tan correcta, es precisamente lo que mantiene tu cuenta bancaria vacía, tu mente inquieta y tu alma atrapada en un ciclo invisible de escasez? Carl Jung dijo, hasta que no tomes conciencia de lo que está en el inconsciente, este dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Y es precisamente este destino, esta sensación de que la vida es así, lo que está a punto de ser desenmascarado. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas parecen nacer con un secreto permiso para triunfar, mientras que otras, incluso trabajando duro, parecen condenadas a repetir los mismos fracasos? No tiene nada que ver con el talento, ni con la suerte. Tiene que ver con la estructura oculta de tu pensamiento, con una idea silenciosa que se esconde tras todo lo que haces con el dinero. Una idea que se disfraza de humildad, ética o espiritualidad, pero que en realidad es un veneno psicológico refinado, implantado en ti desde la infancia. Sigues creyéndolo, y mientras lo creas, nunca llegarás a ninguna parte. Nunca. Pero aquí está el dilema. ¿Qué exactamente? ¿Qué es esta creencia? ¿Y por qué tiene tanto poder? No te lo voy a decir ahora, porque el verdadero problema no es escuchar la respuesta, sino poder soportarla. Esta verdad no será cómoda, no será bonita, pero será liberadora. Y si estás listo para caminar a través de esta sombra, palabra por palabra, te darás cuenta de que todo lo que creías saber sobre la riqueza era solo la trama de un sueño colectivo, y ahora es el momento de despertar. No te diste cuenta cuando empezó, nadie lo nota. Siempre es así, silencioso, imperceptible, como una niebla que te cubre los ojos desde dentro. Poco a poco, has llegado a aceptar ciertas ideas como verdades absolutas, que el dinero es sucio, que querer más es avaricia, que los humildes heredarán la tierra y que rico es sinónimo de egoísta, corrupto o vacío. Estas frases, dichas con tanta naturalidad, no surgieron de la nada. Son síntomas de una enfermedad psíquica colectiva, de un pacto silencioso con la pobreza emocional que se disfraza de virtud. Jung lo llamaría posesión por complejo. Una entidad psíquica que te habita, habla por ti y actúa como si fuera tú, pero que nunca fue realmente tuya. Ahora dime, ¿cuántas veces te has sentido culpable al imaginar una vida de abundancia? ¿Cuántas veces has saboteado oportunidades sin saber por qué? No es casualidad, es un reflejo de lo que Jung describió como la sombra, todo lo que te han obligado a reprimir para ser aceptado. No elegiste rechazar la riqueza, te han condicionado a hacerlo. Has aprendido a avergonzarte de querer más, a temer el éxito, a asociar la comodidad con el pecado, pero la psique no olvida, y lo que no se vive, se pudre, se convierte en sabotaje, se convierte en ansiedad, se convierte en esa voz que dice, justo cuando algo bueno sucede, esto no durará. Por eso la mayoría de la gente nunca se enriquece. No es por falta de talento ni de esfuerzo, es porque sus almas están atrapadas en una prisión invisible, hecha de símbolos distorsionados, historias mal contadas y sentimientos enterrados. Y hasta que estos contenidos inconscientes no se examinen, se les dé nombre y se integren, seguirán arrastrándote hacia los mismos resultados. No importa cuántos cursos tomes, cuántas metas te propongas, cuántos libros leas, la programación emocional es más fuerte que la fuerza de voluntad, porque el inconsciente, como dijo Jung, es el verdadero gobernante de la vida, e incluso puedes ignorarlo, pero nunca dejará de actuar. Ahora mira hacia atrás, piensa en las épocas en que el dinero llegaba y se iba. Piensa en las veces en que una idea prometedora murió antes de nacer. Recuerda esas decisiones que parecían sensatas, pero que en el fondo escondían miedo. Miedo a crecer, a destacar, a ser visto, juzgado, rechazado. De eso estamos hablando, no de números, sino de identidad, porque tu relación con el dinero no es racional, es simbólica. Revela quién crees ser y qué crees merecer. Y si existe la creencia secreta de que no eres suficiente, el universo siempre encontrará la manera de confirmarlo, siempre. La mente racional intenta protegerse, al enfrentarse a la idea de que tus decisiones están guiadas por un trauma no resuelto. Reacciona con incredulidad. Eso no es lo mío, dice. Sé lo que quiero. Pero ¿quién es este yo que habla? ¿Es tu conciencia? ¿O es el eco de antiguas voces que has confundido con las tuyas? Jung nos advirtió. La mayor parte de lo que llamamos UE es, en realidad, un collage de influencias heredadas, de los padres
de la religión, de la sociedad. Vives una vida que quizá nunca hayas elegido conscientemente, y por eso, incluso cuando deseas profundamente hacerte rico, algo en ti se resiste, algo en ti se tensa, algo en ti se escapa. Aquí es donde la vida empieza a repetirse. Relaciones que siempre terminan igual, negocios que nunca se consolidan, dinero que llega y se evapora como si temiera quedarse. Podrías pensar que es mala suerte, pero no, es un destino fabricado. Es el inconsciente buscando la repetición, no para castigarte, sino para despertarte, para que finalmente veas el patrón, el ciclo, el dolor que fue reprimido, pero que aún late. Aquí es donde comienza la sanación, cuando dejas de verte como una víctima del mundo y empiezas a darte cuenta de lo que, en tu interior, necesita que las cosas no funcionan. Sí, necesita. Porque hay una parte de ti que todavía cree que el sufrimiento es noble, que el sacrificio es moral, que la escasez es un signo de pureza. Esta parte reside en lo profundo de tu inconsciente y no se transformará con afirmaciones positivas ni libros de autoayuda. Requiere una confrontación real, una mirada abierta, valentía pura, porque necesitas visitar los lugares oscuros donde se sembraron estas ideas, tu infancia, los castigos, las miradas de desaprobación cuando querías todo para ti. Necesitas recordar las veces que te llamaron egoísta, codicioso, exagerado, solo por soñar demasiado. Y más que recordar, necesitas volver a sentir, no para sufrir, sino para transmutar, porque lo que se siente con conciencia pierde el poder de control. Te vuelves más grande que el trauma, más grande que el miedo, y, por primera vez, libre para desear sin culpa. Es extraño pensar que la libertad financiera comienza con dolor, pero así es. Comienza con el dolor de enfrentarte a la persona en la que te has convertido para ser amado. Comienza con el duelo de dejar morir la versión de ti mismo que creías imposible. Y entonces, sí, se abre un espacio, un nuevo espacio, silencioso, donde ya no hay promesas ilusorias ni esperanzas vacías, solo la verdad, solo tú contigo. Y en ese espacio, algo despierta, una perspectiva diferente, un sentimiento más profundo, una intuición que dice, hay algo mucho más grande esperándome. Pero para encontrarlo, necesito dejar de huir de mí mismo. Hay una pregunta que se repite silenciosamente en el fondo de la mente de aquellos que intentan enriquecerse, pero nunca lo consiguen. ¿Por qué? Aunque estoy haciendo todo bien, todavía siento que algo me está frenando. La respuesta no está en la técnica, ni en el esfuerzo, ni en la suerte. Está en cómo tu alma maneja el poder, porque el dinero es solo un símbolo. Y Jung lo comprendió claramente. Sabía que cada símbolo conlleva una fuerza arquetípica, y que el dinero, al ser visto inconscientemente, activa la imagen interna del padre, de la autoridad, del juicio. Deja de ser una herramienta y empieza a representar lo que más temes: ser visto, expuesto, rechazado. Tener dinero, en el fondo, significa dejar de esconderse. Y aquí es donde mucha gente se echa atrás, porque el inconsciente crea una sutil conexión entre prosperar y perder el amor. Si te elogiaron por ser comedido, si te amaron por ser quien no te daba problemas, si aprendiste que la humildad significaba menospreciarte, entonces todo en ti ha sido condicionado a creer que destacar está mal. Y cuando el dinero empieza a llegar a ti, algo en ti empieza a sabotearte, no por estupidez, sino por lealtad. Lealtad al niño que aprendió que solo tendría valor si era pequeño, invisible y obediente. Y la psique es leal a ese niño. Incluso, sí, para protegerlo tiene que destruir todo lo que intentas construir. Pero lo más peligroso es que ni siquiera te das cuenta. Crees tener miedo de correr riesgos. Crees que es solo precaución. Pero lo que está en juego no es un riesgo financiero, sino un riesgo emocional. El riesgo de crecer y decepcionar a quienes te amaron de pequeño. El riesgo de prosperar y convertirte en alguien diferente y ser rechazado por ello. Jung lo llamaría la tensión entre los opuestos, el deseo de expandirse, confrontado con el miedo a perderse a uno mismo. Y hasta que esa tensión se comprende e integra, se convierte en parálisis, en autoengaño, en justificaciones espirituales para la carencia, como si la ausencia de recursos fuera sinónimo de pureza. No lo es solo un dolor desatendido, disfrazado de virtud. En este punto, es común sentirse cansado, un deseo de renunciar a todo. Pero presta atención, este cansancio no es un fracaso, es una llamada. La llamada a conectar con una parte de ti que ha sido exiliada, la parte ambiciosa, soñadora e intensa, que quería conquistar el mundo antes de ser podada. Esta parte sigue viva, susurra, aparece en ensoñaciones, en deseos que ocultas incluso a ti mismo, y solo quiere una cosa:
ser bienvenida, ser reconocida, porque cuando la rechazas, rechazas tu fuerza creativa junto con ella, pero cuando la recibes, algo se alinea y te das cuenta de que ya no tienes que elegir entre ser amado y ser próspero, porque ambos pueden existir, siempre que tengas el coraje de integrar lo que antes te estaba prohibido sentir. Es en este punto del viaje que algo empieza a cambiar en tu interior. Lo que antes era miedo, empieza a resultar familiar. Lo que antes dolía ahora late con una frecuencia diferente, como si existiera una verdad que, aunque incómoda, alivia. Porque hay una extraña paz en reconocer el propio autoengaño, en aceptar, sin resistencia, que fuiste cómplice de tu propio estancamiento, no por debilidad, sino por amor, por un intento de pertenencia. Y Jung siempre señaló este dilema. Los seres humanos quieren convertirse en quienes son, pero temen que, al hacerlo, perderán todo lo que los ha hecho aceptados hasta ahora. Este es el conflicto central de la individuación, el proceso de alcanzar la plenitud. Y este proceso, inevitablemente, requiere la muerte de una identidad, la identidad de la víctima, de quien nunca triunfa, de quien lo intenta pero fracasa, de quien lleva las penas como escudos y los fracasos como prueba de inocencia. Esta identidad es seductora, trae una especie de consuelo mórbido, te ahorra la responsabilidad de crear, de tomar riesgos, de lidiar con la culpa de ser feliz mientras otros aún sufren. Pero esta identidad también es una prisión, y para escapar de ella, necesitas coraje para reconocer cuánto te aferraste a ella. Es difícil admitir que tal vez construiste toda tu vida intentando demostrar que valías la pena, sin darte cuenta de que ya lo eras, que nunca tuviste que mendigar amor ni pedir permiso para vivir plenamente. Esa escasez no era un destino, sino un reflejo de la imagen que tenías de ti mismo. En este espejo distorsionado, el dinero siempre ha sido más que billetes y números. Era simbólicamente el derecho a existir en abundancia, y si en algún momento de tu historia este derecho te fue negado, con palabras duras, con silencio, con rechazo, entonces tu psique ha grabado un mensaje peligroso. No puedo tener más de lo que me ha sido permitido. Y así empezaste a autorregularte, a boicotear los excesos, a devolver lo ganado demasiado rápido, a transformar cualquier oportunidad de crecimiento en una justificación más para rendirte, porque la culpa de prosperar en un mundo herido pesa mucho, y pesa aún más si no has sanado al niño, que aún llora, porque le enseñaron que brillar estaba mal. Pero ahora, esa niña te observa cada decisión, cada miedo que repites, cada vez que te saboteas, se siente validada, como si dijera, mira, tenía razón, era peligroso crecer, pero ¿y si hoy pudieras romper ese ciclo? No negando el dolor, sino honrándolo, diciendo, a esa parte herida, te veo, te entiendo, pero ya no dejaré que decidas lo que es seguro para mí, porque lo que antes era protección ahora es prisión. Y hay otro camino, un camino donde ya no tienes que elegir entre amar y prosperar, entre ser aceptado y ser grande. Este camino comienza cuando decides no traicionar más tu propia expansión. Quizás ahora empieces a comprender, no se trata de dinero, nunca lo fue. Se trata de identidad, memoria y pertenencia. Se trata de lo que tuviste que ocultar para ser amado, lo que tuviste que reprimir para evitar el rechazo, lo que tuviste que negar para ser aceptado en una tribu emocional que te enseñó, desde pequeño, que crecer demasiado era peligroso. Jung nos enseñó que cada alma lleva dentro un conjunto de máscaras. Él las llamó personalidad, creadas para sobrevivir al mundo exterior. Pero el peligro comienza cuando olvidas que esto y una máscara y empiezas a creer que esa versión limitada de ti mismo es todo lo que eres. Y el dinero se convierte en un espejo cruel. Muestra cuánto te separa esta máscara de tu verdadero poder. Por eso tanta gente evita analizar su relación con el dinero, porque analizarlo realmente requiere enfrentar las narrativas que se han construido sobre quién es digno de recibirlo. Y en el fondo, esta pregunta resuena: ¿soy yo? Esta duda es veneno. Silencia los sueños incluso antes de que comiencen. Construye vidas tibias, planificadas no para prosperar, sino para evitar el dolor. Y lo más perverso es que esta duda no proviene de la razón, proviene de un nivel más profundo, donde el inconsciente almacena experiencias sin procesar, recuerdos, sin lenguaje, emociones cristalizadas que nunca han sido nombradas. Y si no desciendes a este nivel, todo lo que hagas en la superficie será solo una compensación. Puedes estudiar inversiones, emprender, repetirte afirmaciones frente al espejo, pero si, en el fondo, aún hay un núcleo psíquico que asocia la riqueza con la pérdida, la visibilidad con el abandono, la libertad con la soledad, el resultado siempre será el mismo:
un sabotaje elegante, de esos que parecen coincidencias, que vienen con justificaciones racionales, decisiones prudentes y excusas bien elaboradas. Pero en el silencio de tu alma, sabes, sientes que te estás traicionando, que estás fingiendo, que hay una vida esperando nacer, y sigues posponiéndola por miedo a la hemorragia. Jung dijo que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Este es el punto de inflexión. Deja de intentar ser puro, iluminado, elevado, y empieza a ser pleno. Y ser pleno significa integrar tus ambiciones, tus deseos, tus impulsos de crecimiento, tus instintos creativos. Esto no te hace egoísta, te hace vivo, porque solo cuando dejas de luchar contra ti mismo, realmente empiezas a caminar. Y el dinero, en este nuevo estado, ya no es un premio a ganar, sino un reflejo natural de una psique que se ha permitido existir plenamente, sin máscaras, sin culpa, sin disculparse por querer vivir en abundancia. Y entonces todo cambia, porque dejas de buscar fórmulas para hacerte rico, y empiezas a despejar los canales internos que impedían que el flujo de riqueza simplemente pasara a través de ti. Es sutil, pero es real, como si el universo entero esperara en silencio el momento en que dejaras de esconderte de ti mismo. Ahora que has tocado ese punto, no hay vuelta atrás. Algo ha despertado, una sensación incómoda, pero viva, como si las palabras no solo se oyeran, sino que se sintieran en un lugar demasiado profundo para nombrarlas. Y esto no es casualidad, es la respuesta del alma, porque como dijo Jung, todo lo que ha sido reprimido por la necesidad de sobrevivir, finalmente regresa a la superficie, a veces como dolor, a veces como enfermedad, pero siempre como una vocación. Y esta vocación no requiere que cambies el mundo, sino que cambies la forma en que te ves en él, porque el dinero, la prosperidad, el éxito, son solo reflejos externos de lo que deseas. Finalmente, permitido existir dentro de sí mismo. Pero permitir no es fácil. Permitir es lo opuesto a controlar. Y te pasaste la vida intentando controlarlo todo. Lo que sentías, lo que decías, lo que soñabas. Aprendiste a medir cada paso, a adaptarte al entorno, a ser funcional. Pero lo funcional no es estar vivo, y ahora lo sientes. El alma clama por espacio. Ya no quiere mendigar migajas emocionales en nombre de la estabilidad. Quiere expandirse, quiere atreverse, quiere existir sin censura. Y esta existencia plena tiene un precio. Dejar atrás todo lo que era demasiado pequeño para quien te estás convirtiendo. Y este duelo es necesario, porque solo muere lo que ya no sirve. Solo se disuelve lo que bloqueó el flujo natural de lo que es legítimamente tuyo. En ese momento, quizás empiece a surgir en ti una nueva pregunta. Una pregunta más poderosa, más audaz, más silenciosa. ¿Qué pasa si estoy listo? Listo para permitir, listo para ser, listo para aceptar que ya no soy ese niño que necesita aprobación, que ya no necesito sabotearme para demostrar que soy bueno, que ya no necesito rechazar el dinero para parecer puro, porque la verdadera pureza no está en la escasez, sino en la coherencia, en vivir en armonía con quien eres, con todo lo que sientes, con tu verdad más íntima. Y esta verdad no encaja en el molde de la normalidad, es abundante, fluida, soberana. Entiende, en este momento no hay fórmulas, no hay promesas, solo hay un campo abierto ante ti, una especie de vacío fértil, donde todo puede empezar de nuevo. Pero este nuevo comienzo no llegará con bombos y platillos, llegará como una decisión silenciosa, la decisión de no seguir negociando tu propia luz, la decisión de dejar que el dinero deje de ser un campo de batalla y se convierta en la expresión natural de una psique equilibrada. Y tal vez, solo tal vez comiences a comprender que hacerse verdaderamente rico no tiene nada que ver con cuánto ganas, sino con cuánto has dejado de perder. Escuchaste, pero una parte de ti ya lo sabía. Sabía que había algo oculto tras el cansancio, el miedo, la escasez disfrazada de prudencia. Sabía que los mismos errores que se repetían no eran solo mala suerte, sino señales, fragmentos de una vieja verdad olvidada, sepultada bajo capas de normalidad. Hoy, esa verdad ha sido tocada, no revelada por completo, pero sí accedida, como la rendija de luz que se escapa por una puerta entreabierta, invitándote a cruzar. Y quienes cruzan, nunca vuelven iguales. Lo sentiste, en los silencios entre frases, en las metáforas que parecían hablar directamente a las partes de ti que nadie ve. Porque este video no fue hecho para tu mente, fue hecho para tu alma, para recordarte que el dinero no es el fin, es el reflejo, y que la verdadera riqueza comienza cuando te niegas a vivir con menos de lo que tu alma merece, cuando decides que ya no vas a perpetuar historias que no te pertenecen,
cuando finalmente dejas de sobrevivir y comienzas a existir. Puede que no sepas exactamente qué cambió, pero algo cambió, y eso es suficiente, porque la verdadera transformación es como una semilla, silenciosa, invisible, pero irrevocable, y ahora está ahí, latiendo en tu interior, esperando a ser cultivada. Si esto tocó algo que vive silenciosamente en tu interior, no te lo guardes. Comenta, comparte, suscríbete, no como alguien que pulsa un botón, sino como alguien que elige ser parte de una nueva historia. Tu historia empieza ahora.